Hola queridos y queridas estudiantes de séptimo año básico. Bienvenidos a esta nueva clase, la número 2 del mes de octubre, en donde ya vamos a planificar y organizar la elaboración de nuestro libro algo. Por lo tanto, nuestro objetivo tiene relación con planificar, ¿cierto? Escribir, editar los textos, ¿cierto? En función del destinatario y propósito, en este caso, respondiendo, ¿cierto? A nuestro proyecto que es la elaboración de libros. Lo primero que vamos a trabajar y reforzar es lo referente a la secuencia narrativa. Para planificar la realización de su libro o álbum es muy importante que seleccionen los acontecimientos más relevantes de la historia. Por ello es importante recordar cómo es la secuencia narrativa, que tiene que ver en cómo están dispuestos, ¿cierto?, los distintos acontecimientos o acciones del relato. En este caso lo voy a ejemplificar con el relato que leyeron la semana pasada, que es La mujer vampiro. Hay un acontecimiento inicial, ¿cierto? La historia surge porque alguien, una persona, no se especifica quién, lanza un rumor de que Sarah Ellen es una mujer vampiro, ¿cierto? Por una mancha que tenía en su cuello. Producto de eso y una serie de situaciones, ella es condenada a morir. Esos dos acontecimientos son muy importantes tenerlo presente y forman parte del inicio de la historia. Posteriormente viene el conflicto de la historia. El conflicto surge porque esta mujer, Sara, lanza una amenaza de venganza al pueblo donde ella dice que en 80 años más va a resucitar, de cierta forma, revivir para vengar su muerte. ¿Ya? Sin esa amenaza, la historia no tendría ningún sentido y habría finalizado con su muerte. ¿Ya? Es esta amenaza, el conflicto, que luego se va desarrollando y generando una serie de acciones posteriores, dando inicio así al desarrollo de la historia. Sabemos que el pueblo prohíbe que la mujer sea sepultada en el cementerio, ¿cierto? Y producto de eso, la familia, es decir, el padre y sus hijos, viajan por todo el mundo buscando un lugar donde poder hacerlo y de todos los pueblos lo expulsan. Así pasa años y años y hasta que llegan a Tío Pugio, ¿cierto? En donde son bien recibidos por la expectación que genera esta mujer vampiro y su venganza, ¿cierto? La amenaza que lanza y permiten que ella esté en el cementerio. Y por último, ¿cierto? Estos dos últimos acontecimientos, que son el 7 y el 8, dan origen a lo que conocemos como el desenlace, el final de la historia. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Se recuerdan cuál era? Bien. ¿Cómo se resuelve esta amenaza que lanzó Sarah Ellen, ¿cierto? Hace 80 años atrás. Cumplidos los 80 años de su muerte, entonces todo el pueblo espera expectante que se cumpla esta maldición. ¿Ya? Y finalmente sabemos que nada ocurre, por lo tanto todos regresan decepcionados a su hogar. Si se fijan, esta secuencia narrativa, estas acciones o acontecimientos seleccionados nos permiten hacer un resumen de esta historia. Bien. Además, debemos resolver cómo va a ser narrada mi historia. ¿Voy a utilizar el mismo narrador que está dado en el cuento que leí o voy a hacer una adaptación y lo voy a modificar? En el caso de la mujer vampiro, el narrador utilizado es omnisciente, tercera persona, ¿cierto? Esta especie de dios que conoce todos los detalles, conoce lo que piensan todos los personajes, tanto Sarah Ellen como los habitantes del pueblo, como los habitantes de Tío Pugio, como el esposo de Sarah, como sus hijos, conoce absolutamente todo. O voy a utilizar un narrador objetivo, que es como este camarógrafo, que solo conoce aquello que su cámara alcanza a ver y a captar, ¿cierto? Solo conoce aquello que ve. Voy a narrar la historia desde el punto de vista a lo mejor del protagonista o la protagonista. En este caso, ¿cómo sería la historia narrada desde el punto de vista de Sarah Ellen? ¿Cómo visualizó ella su muerte? ¿Cómo visualizó el paso de los años desde su ataúd, por ejemplo? O finalmente voy a utilizar un narrador testigo, que es aquel que narra en primera o segunda persona, ¿cierto? Y tiene una visión parcial de los hechos. Como su nombre lo indica, es un testigo de lo que sucede. No lo vive en primera persona, sino que lo puede haber escuchado, ¿cierto? O pudo haber visto esto, pero desde lejos.
Otro elemento importante que vimos en la clase anterior respecto a los cuentos de terror son cómo las descripciones nos ayudan a generar esta atmósfera de terror o miedo, ¿cierto? Veamos la siguiente descripción. Justo cuando el cielo comenzaba a clarear con pinceladas rojas como de sangre, ¿ya? En esta descripción, ¿qué es lo que visualizas? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Cierto? ¿Cuáles son las tonalidades que podrías transformar en una imagen? La idea es que tú selecciones descripciones del relato que escogiste que te permitan llevarlas al texto bien o ilustrarla a partir de las distintas técnicas que has aprendido en la clase de artes. En resumen, entonces, o en síntesis, ¿cómo planificas y organizas tu libro álbum? De la siguiente manera, respondiendo a cuáles son los acontecimientos más importantes de la secuencia narrativa, respondiendo a cómo será narrada la historia, qué tipo de narrador vas a utilizar. No te olvides de seleccionar las descripciones que te permitan ilustrar tus imágenes. Y por último, realizar un esquema, ¿cierto? Un boceto o bosquejo, ¿cierto? Como está presentada en la clase escrita, donde puedas ir organizando qué va a ir en la portada, qué vas a poner en la página 2, qué vas a poner en la página 7, ¿cierto? De manera de tener un esquema general y luego poder trabajar con tu material. Bien, mis queridos y queridas estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Les pido estar presentes en la retroalimentación que se va a realizar online junto con la profesora Miriam para poder hacer mejoras de tu trabajo, responder tus consultas y que nos vayan enviando sus avances. Que tengan una excelente semana.